Bueno, perfecto. Esperen un minuto que busco. Mi parte de la charla, o sea, mi charla va a ser bien práctica. O sea, yo todo lo que estuve hablando con Sil, o sea, hablando con Sil, no, hablando Sil, de conceptos y de todo, yo lo que voy a hacer, espera que creo que hay una sobre andamiajes, podrían enviar, yo ahora voy a hablar mucho de andamiajes. Ahora voy a hablar yo mucho de andamiajes. Sí, y perdón, y les pasamos también después el adecuómetro. Sí, perfecto. Entonces, lo que yo voy a hacer es bajar bien a la práctica todo lo que estuvo hablando Sil sobre neurodiversidad y diferenciación. Y voy a tratar de plantearles andamiajes para que ustedes, o sea, tanto desde el consultorio como desde los colegios, puedan pensar qué necesidades tienen los chicos de acuerdo al perfil que tienen más allá del diagnóstico. Porque como decía Sil, lo que pasa generalmente es que se ve diagnóstico de dislexia muchas veces en los colegios dicen, los profesores son los que hacen las adecuaciones, y los profesores muchas veces hacen las adecuaciones teniendo en cuenta el diagnóstico y no la particularidad de ese diagnóstico, que son todas estas fortalezas y debilidades cognitivas, recursos socioemocionales, capacidad de autorregulación, habilidades académicas que hacen que estos perfiles sean totalmente heterogéneos. O sea, son dos diagnósticos iguales en dos chicos totalmente distintos por su trayectoria de aprendizaje, por su familia, por el entorno, por todo eso. Entonces, ¿qué son los andamiajes? Yo ahí les puse el lectotrucos y el matetrucos, que son los dos libritos de andamiajes que hicimos con el equipo de Neuroeduca. Entonces, son soportes temporales que se reducen gradualmente a medida que los estudiantes progresan. Entonces, ¿qué quiere decir? Es un soporte que necesitan los chicos en ese momento para lograr el aprendizaje o lograr resolver lo que tiene que resolver. La idea de este andamiaje es que sea temporal, o sea, un chico con un diagnóstico de discalculia o con un diagnóstico de déficit de atención o con un diagnóstico de dificultades para secuenciar información, tiene la tabla pitagórica, pero en paralelo se trabaja en el tratamiento para que esa tabla pitagórica la deje de necesitar. Entonces se trabaja las tablas, se trabaja el aprendizaje, se va tachando dentro de su tabla pitagórica con negro las tablas que ya resuelve. Entonces por eso son temporales, no es que el andamiaje se pone y se deja, sino que siempre se busca que dejen de necesitarlo. Estos andamiajes son los que se llaman adecuaciones de acceso. ¿Para qué sirven estas adecuaciones de acceso? Abren zona de desarrollo próximo en situaciones de aprendizaje. ¿Qué pueden hacer los chicos por sí solos? ¿Qué podrían hacer con una ayuda dentro de esta zona de desarrollo próximo? Minimizan el impacto de alguna condición que afecta la trayectoria de aprendizaje. Entonces acá en la imagen está la regla de la lectura, entonces en los chicos que tienen dificultades en la fluidez lectora y en la decodificación, también los chicos que tienen dificultades en el perfil atencional y más, y también desde la visoconstrucción, esto lo que les ayuda es organizar y poder ir leyendo los textos siguiendo con la regla y prestando atención y fijando su lectura y su decodificación solo al renglón que aparece dentro de la regla. Permiten también, cuando es necesario, aprender y evidenciar aprendizajes. Entonces esto es la base 10, le permite, cuando es necesario, poder trabajar en concreto para después pasar a lo abstracto y entender conceptos matemáticos. Y lo que ya les conté antes de por qué son temporales. Entonces, algunos andamiajes son formato de las evaluaciones, tiempo extra, darles los exámenes en partes, que cada chico pueda usar sus andamiajes individuales, no penalizar la ortografía cuando tienen diagnóstico de trastorno específico de aprendizaje o cuando tienen un perfil más desatento, revisar y considerar el tipo de error que hacen, completar oralmente, el apoyo emocional que hablaba Silvia, que es tan importante para que los chicos se sientan en confianza y en un ambiente lo suficientemente seguro para saber que no van a ser juzgados ni van a ser mirados distintos porque sacan un andamiaje en la prueba, ni sus compañeros van a creer que fulanito tiene ventaja porque cuando hace las pruebas de matemática lo hace con una tabla pitagórica y a mí no me dejan. Entonces que los chicos sepan por qué necesitan esa tabla pitagórica y
por qué ellos no. Y acá va de la mano con la retroalimentación. O sea, en situaciones de aprendizaje debemos dar retroalimentación de por qué usamos lo que usamos y qué es lo que estamos esperando de ellos, y que ellos en ese momento necesitan eso, porque, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando la automatización de operaciones matemáticas, nosotros necesitamos el andamiaje de la tabla pitagórica, pues nuestro objetivo es que aprenda a multiplicar. Entonces, en tratamiento yo les digo, yo lo que quiero ahora es que vos aprendas a multiplicar y el mecanismo, y no quiero que tu esfuerzo esté en acordarte la tabla del 6. Entonces, la retroalimentación es esa, ahora la necesitas y por eso quiero que la uses. Entonces, ¿cuál es el uso de las adecuaciones de acceso? Se usan cada vez que las personas la necesitan, ¿sí? Y es la persona, o sea, es el chico, no es el docente, el que decide cuándo debe usarla. Estas adecuaciones de acceso se usan tanto durante el aprendizaje como también en las situaciones de examen, porque hay a veces que, bueno, sí, mientras lo aprendemos puede tener la lista de pasos para el análisis sintáctico, pero en la prueba no lo puede tener. Entonces estamos sacando una ayuda que a ellos les permite recordar y, o sea, ayudar a su memoria de trabajo para saber los pasos que tiene que hacer, y en el momento de examen se lo sacamos, sabiendo que el momento de examen, más allá de la acreditación o sea, que ellos tienen, o sea, que poder explicar y hacer y demostrar que saben, también está todo lo emocional y el impacto que tiene la ansiedad académica en el momento, en la situación de examen. Entonces, las adecuaciones de acceso y los andamiajes se usan durante el aprendizaje, se usan también en la prueba, en la situación de examen. Y eso también nosotros como psicopedagogas saberlo, porque muchas veces nos pasa que llegan con el examen pasado mañana, o a veces es mañana, entonces hacemos andamiajes y no damos el tiempo necesario en consultorio, o por ahí cuando no alcance en consultorio y sabemos que esos chicos después a la tarde van a practicar en su casa, decirle a los padres, le armé este andamiaje, lo usa así. O yo muchas veces lo que hago durante el mismo uso, les filmo un videito y les digo, te mando el video para que te acuerdes cómo usas el andamiaje. Porque si no, los estamos mandando a la prueba con algo que no saben cómo usar y termina siendo contraproducente, porque los ponen más nerviosos, pues se ponen ansiosos, pues lo tienen pero no saben, pues no saben encontrar los pasos ni saber cómo resolverlos. Entonces acá tenemos los 3 ejes que usamos para evaluar: inteligencia y funciones cognitivas, desarrollo socioemocional, autorregulación y habilidades académicas. Dentro de la inteligencia y funciones cognitivas vamos a ver el nivel de desarrollo general y sus fortalezas y debilidades. Desarrollo socioemocional y autorregulación, la autorregulación, la capacidad que tiene para sostener una conducta adaptativa, la motivación, la regulación emocional, las funciones ejecutivas, la cognición social y la metacognición. Y en habilidades académicas, lo que es lectura, escritura y cálculo. Entonces yo lo que hice fue organicé, o sea, cada una de estas dimensiones son procesos que pueden afectar la capacidad de una persona que tiene que realizar determinados aprendizajes, ¿sí? Y esto lo que no nos permite ver es si aprendió o no. Entonces, yo dividí funciones cognitivas, recursos socioemocionales y habilidades académicas, y voy a ir explicando cada uno qué es, qué desafíos tienen los chicos que tienen dificultades en estas áreas y cuáles son los andamiajes que nosotros podemos usar para compensar, para que ellos puedan compensar esa dificultad. Vamos a empezar con el nivel de conceptualización y funciones cognitivas. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de funciones cognitivas? Integración sensorial, demanda atencional, nivel de vocabulario que tienen, los aprendizajes previos, la visoconstrucción, el tiempo de reacción, la comprensión verbal y la expresión verbal. ¿Qué hablamos cuando decimos integración sensorial? Es la capacidad que tiene el cerebro para recibir y combinar múltiples informaciones que vienen desde la parte de los sentidos. Entonces tiene distintas fuentes: el tacto, el oído, o sea, la vista. Entonces todo eso el cerebro lo integra para dar una respuesta. ¿Qué desafíos tienen los chicos que tienen dificultades en integración sensorial? Son muy sensibles a la ropa, a las etiquetas. Entonces acá podemos pensar en un colegio, los uniformes, o sea, hay uniformes que les pinchan, hay remeras de piqué que les molestan, hay suéteres de nylon que les hacen transpirar y les incomodan, los sonidos dentro de una clase, los olores dentro de una clase, la temperatura y también la coordinación de su propio cuerpo.
Entonces, ¿qué adecuaciones podemos hacer? Que haya un ambiente tranquilo, privilegiar un ambiente tranquilo, que pueda ponerse auriculares de cancelación de sonidos para que en los momentos, sobre todo de trabajo en grupo, o de a él este ruido ambiente no le impacte, que pueda tener pelotitas antiestrés, que pueda hacer descansos regulares, que los lápices sean blandos, que pueda tener una manta de peso si eso lo ayuda, mordillos, que hay muchos que vienen mordillos atrás del lápiz, y que la silla sea cómoda. Entonces, si nosotros pensamos en estos chicos, en los chicos con estos perfiles, podemos hacer esto y podemos brindarles esto en una clase para que ellos estén mejor. La demanda atencional, ¿qué es? Es la cantidad de atención que necesitamos para hacer una tarea o una actividad particular. Esto puede variar de acuerdo a la dificultad, ¿sí? Cuánta información tienen que procesar los chicos y o sea, qué tan novedosa es la situación. Si yo vengo trabajando análisis sintáctico hace varias semanas, es muy posible que la demanda atencional, o sea, no sea tanto como si es un tema nuevo que estoy recién mostrando y explicando los pasos que tienen que saber. Y cuánta distracción hay en el entorno. Los desafíos de estos chicos es el nivel de fatiga. Se cansan mucho, y esto pasa mucho en los padres de chicos que tienen dificultades para prestar atención, que dice, sale del colegio súper irritable, está enojadísimo, se queda dormido en el auto. Es esto, el nivel de fatiga. La demanda para ellos es mayor y se cansan mucho más que los otros chicos. El estrés que generan estas situaciones, la motivación, que era lo que habló Sil anteriormente, qué tan motivado está para hacer esta tarea, y en la motivación estamos involucrados nosotros, o sea, nosotros dentro del tratamiento y los docentes dentro de la clase, cómo plantean la tarea y la experiencia previa. Qué tanto sabe, qué tanto se acuerda de estos temas. Entonces, ¿qué andamiajes podemos usar? Un ambiente tranquilo, que haya recreos, o sea, que pueda él darse cuenta en qué momento necesita salir o dar una vuelta o hacer un recreo mental, que por ahí es mirar por la ventana y relajarse, que las consignas estén subrayadas, así puede prestar atención a qué es lo que se le está pidiendo, que puedan preguntar, o sea, docentes abiertos y clases abiertas a la pregunta. Poder dar feedback sobre la distracción, y acá también tener cuidado cómo se da feedback sobre la distracción. El otro día una chiquita de 6º grado me decía, la maestra de inglés le dijo a una amiga que no se siente conmigo porque yo me distraigo mucho y la voy a hacer distraer a ella. Eso no es dar feedback sobre la distracción, es buscar algo que el chico, por ahí decirle, cuando yo paso y te pongo la mano en el hombro, es que te vi que estabas distraída. Entonces cuando yo te paso por al lado tuyo y te pongo la mano en el hombro, vos sabés que tenés que volver. Y es una forma de no exponerlos. Que puedan tener claves visuales que los ayuden a volverlo a la acción, fragmentar la tarea. Ahora muchos colegios hacen los cálculos en 2 minutos, que es durante 2 minutos, de acuerdo al grado que tienen que hacer la mayor cantidad de cálculos posibles. Una vez que los logran, pasan al segundo nivel y así lo van haciendo. Y en estos chicos muchas veces ayuda un montón que en vez de darle todos los cálculos, sentárselos cerca e ir dándoselos. Cuando terminan se les da otro, cuando terminan se les da otro. Entonces no es que de la hoja de 20 cálculos le quedaron 15 sin hacer. Ellos fueron resolviendo de a poco. Y siempre el apoyo visual. Nivel de vocabulario, ¿de qué hablamos? La cantidad de palabras que una persona conoce y puede usar efectivamente en su lenguaje. Entonces, son las palabras que una persona puede entender al escuchar o leer, o sea, las palabras que puede usar en su propio lenguaje, tanto oral como escrito. Entonces, ¿cuáles son los desafíos de estos chicos? Poder comunicarse de manera efectiva, poder comprender los textos que leen, y poder expresar sus sentimientos, o sea, sus pensamientos e ideas con precisión. Cuanto más vocabulario tenemos, más posibilidades tenemos de poder expresar lo que pensamos, poder expresar las emociones, poder ser precisos en las ideas que damos. Y los andamiajes son que puedan tener tarjetas de vocabulario específico. Estamos viendo no sé, biología, y estamos viendo las moléculas y eso, entonces que ellos puedan tener vocabulario específico que los ayuden a entender de qué hablamos cuando hablamos de molécula, cuando hablamos de genes, cuando hablamos de ADN y demás. Que tenga disponibilidad para pregunten qué quiere decir determinada palabra,
que puedan usar el celular para buscar sinónimos. Antes era el diccionario, yo en el consultorio tengo un diccionario de sinónimos y antónimos, y los chicos cuando lo ven, cuando lo usan es tipo, wow, no saben, o sea, ahora no se usa ni el diccionario común de buscar palabras de antónimos y sinónimos, es totalmente antiguo. Que puedan pedir, en el caso que bueno, el uso del celular no está permitido en la clase, que el docente sea quien da sinónimos, o sea, ¿qué podría ser un sinónimo de tal palabra y que el docente sea el que se la dice? Y tarjetas con definición de los verbos usados en las consignas. Los aprendizajes previos, o sea, sabemos que los aprendizajes previos es toda la información que tenemos antes de aprender algo nuevo. O sea, los chicos cuando, por ejemplo, están en cuarto, quinto grado, sexto grado, y dice sustantivos, hay que volver a repasar sustantivos, le digo, ¿esto es algo que vos la viste? No, yo no lo vi. Le digo, sí, le digo, porque se va estructurando, le digo, ya lo viste no sé, en tercer grado, y se va como estructurando en eso, y va ganando dificultad, pero entonces les digo, ¿te acordás de la palabra palos? Sí, ¿qué era? Nombran personas, animales, lugares, objetos, bueno, esos eran los sustantivos. Entonces, como que ellos puedan linkear lo nuevo que están aprendiendo con lo que ellos ya saben. ¿Cuáles son los desafíos? Procesar y comprender información nueva, o sea, poder relacionar lo nuevo que me están enseñando con lo que yo ya sé, interpretar y asimilar esta nueva información. Ok, me están hablando de sustantivos, listo, yo me acordaba que era palos, entonces puedo responder a lo que me están pidiendo, porque sé que lo que tengo que buscar es personas, animales, lugares, objetos y sentimientos dentro del texto, y comprender y recordar la nueva información que me dan, porque si yo activé conocimientos previos y tengo aprendizajes previos sobre los temas, me es más fácil después recordar lo nuevo. ¿Cuáles son los andamiajes? Claves de evocación, listas de conceptos que debieran conocerse, que puedan escribir en los márgenes de las hojas o en un papelito, en una hoja, en un anotador, los conceptos que recuerda y que tiene que tener en cuenta al momento de resolver, poder hacer preguntas que ayuden a recordar aprendizajes previos. ¿Cuáles eran los sustantivos? ¿Cómo se clasificaban? Me acuerdo que unos eran con nombre, que unos tenían nombre, otros no tenían nombre, pero no me acuerdo cuál. Sustantivos propios, sustantivos comunes. Listo. Eso ya los ayuda. Y después que haya redes conceptuales a la vista. Cuando los aprendizajes se complejizan y la cantidad de información que necesitan es mayor, estas redes conceptuales los ayudan a jerarquizar y a organizar toda la información nueva. La visoconstrucción es la capacidad que tenemos para visualizar mentalmente y después reproducir o dibujar objetos, formas o patrones complejos. En clase se ve mucho esto de es muy desprolijo, su letra es enorme, cuando hace cálculos, cuando hace sumas, restas, multiplicaciones, no encolumna bien, entonces le queda la cuenta torcida y en el momento de resolver suma unidades con decenas, o cuando les enseñan las cuentas con arbolito en los primeros grados, esos arbolitos, las flechas nunca van, o muchas veces no las unen bien, entonces el resultado está mal, pero no por una dificultad matemática, sino por una dificultad visoconstructiva. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentan estos chicos? La percepción visual, las habilidades motoras finas y la memoria visual. ¿Cuáles son los andamiajes que podemos dar? El uso de adaptadores, o sea, los adaptadores de lápices, que hay muchísimos en el mercado, pero si no se pueden comprar en el mercado, se pueden hacer, o sea, en el mercado, si no se pueden comprar, se pueden hacer con una hoja que se hace como una tirita de hoja, se le pone en la punta del lápiz y se le engancha con cinta adhesiva, y eso funciona, porque la idea es engrosar el lápiz para que le sea más fácil la aprehensión. Que a partir de cuarto grado puedan usar dispositivos, y si la escritura se les hace muy dificultosa y poco clara, que ellos puedan escribir en computadora. En paralelo se trabaja, ya sabrán las que nos han escuchado varias veces que nosotros siempre recomendamos el Typing Club, que es una web que lo que enseña es mecanografía, lo que en su momento, cuando yo iba al colegio, primer año de colegio, hice un año de mecanografía en la Olivetti. Tan vieja soy, y bueno, ahora que puedan, o sea, no mandarlos a un cuarto grado con una computadora si no tipean rápido, pues eso termina siendo un obstáculo. Aceptar la desprolijidad, o sea, si él se puede entender y si se entienden, aceptar que no todos los cuadernos van a estar de la forma que a nosotros nos gustaría que esté.
No dar feedback en relación a la calidad de los dibujos, permitir el uso de líneas al encolumnar. El otro día yo evalué a una chiquita y ella sola se hacía, o sea, apenas puso segundo grado, me dijo voy a hacer líneas, y hizo líneas de unidades, decenas, centenas, y se organizó. Que puedan tener los renglones más anchos. Mismo, o sea, en tratamiento nosotros como psicopedagogas podemos pedir que nos traigan el cuaderno y mientras ellos trabajan en algo, subrayarle, o sea, marcarle con negro, o sea, y agarrar 2 renglones en vez de 1. Ahora vienen hojas cuadriculadas con unos cuadros grandes que ayudan un montón en los primeros grados, que puedan tener apoyos visuales y organizadores de operaciones, o sea, por dónde empiezo cuando hago una resta, por dónde empiezo cuando hago una división y demás. ¿Qué es el tiempo de reacción? Es el tiempo que pasa entre la presentación del estímulo y la respuesta del individuo. Entonces, ¿esto en qué impacta? En la toma de decisiones de los chicos, entre que yo les digo lo que tienen que hacer y ellos activan para resolverlo, y en el procesamiento de la información. Entonces, ¿cómo podemos andamiar? Darle tiempo a que empiecen, o sea, esperar y darle tiempo a estos chicos a que empiecen de acuerdo a su necesidad, dar tiempo extra, y acá hay que tener un poco de cuidado porque que el tiempo extra no sea que se quedan sin recreo, porque eso termina siendo un costo. Hay chicos que se van y dejan sin resolverlo, pero los que no, los que se regulan mejor y no son tan impulsivos se quedan, pero a la larga les pesa el no tener recreo y también en la fatiga impacta. Darles claves visuales para que arranquen. O sea, que sepan, bueno, cuando yo haga tal, cuando escriba tal cosa en pizarrón, tenés que arrancar, o nosotros de tratamiento, los chicos que se sientan en la clase y que no abren la mochila, sacan la carpeta, y eso o sea, les ponemos en la cartuchera tipo 1, saco la cartuchera, saco la carpeta, agarro el lápiz y se lo hacemos visual, porque esos chicos cuando arranca la clase recién ahí dicen, tengo que sacar la cartuchera, entonces que sacan, buscan todo, ya la maestra arrancó a dictar y se pierden. Que los impulsivos puedan tener un semáforo y lo puedan tener ahí en el banco, o sea, en su escritorio, para que los ayude a frenar y a pensar. Los renglones más anchos, y si entregan rápido, que les puedan devolver el examen. O sea, están rindiendo todos, viene, se acerca con el examen, poder mirarlo, le damos una mirada rápida y le decimos, quedan tantos minutos, fíjate, volvé a leer, y también si vemos dónde se equivocó, sin decirle cuál es el error, poder darle feedback de, fíjate la 4, te faltó algo agregar, fíjate tal cuenta, arrastraste un error. La comprensión verbal, que es la capacidad que tenemos de procesar y comprender la información verbal, conversaciones, lecturas, discursos. ¿Cuáles desafíos tienen estos chicos? Inferir el significado partiendo del contexto, o sea, poder darse cuenta de qué es lo que se está hablando, y procesar y comprender el vocabulario. O sea, entender lo que me están diciendo y poder responder a eso que me están diciendo. ¿Cómo podemos andamiar? Usar sinónimos para las palabras claves de las consignas, o sea, que no todas las consignas sean iguales para todos los chicos. En estos chicos que tienen dificultades en la comprensión verbal, poder simplificar con sinónimos que les resulten más fáciles entender qué es lo que se les está pidiendo. No usar consignas ambiguas, y si ponemos una consigna ambigua, que ellos sepan que pueden pedir ayuda, o sea, marcarla, y que ellos sepan que se pueden acercar a pedir ayuda. Permitir el uso de tarjetas de vocabulario y tener imágenes con este vocabulario. Aclarar si las preguntas son inferenciales o literales. Antes trabajamos con qué son las preguntas inferenciales y qué son las preguntas literales. Entonces, bueno, las preguntas literales son las preguntas que encontramos en el texto, y las inferenciales son las que tenemos que pensar y descubrir con nuestra lectura. Y si los vemos confundidos, que son por ahí estos chicos que les damos un texto y bueno, lean y después respondan, y nos vemos que miramos y vuelve así, mira al de al lado a ver qué contestó, todo, poder acercarnos y dar feedback. A ver qué es lo que no estás entendiendo, qué palabra no entendiste, también teniendo en cuenta todo lo socioemocional y la autorregulación. No todos los chicos dicen, no entendí acá. Muchos chicos que son más retraídos y con un temperamento así más retraído, justamente necesitan que nosotros nos acerquemos, y simplificar el lenguaje. La expresión verbal. ¿Qué es la expresión verbal? Es la capacidad que tenemos para producir y transmitir información en el lenguaje hablado y escrito.
es poder expresarnos y decir lo que pensamos o escribir una redacción de lo que nos hayan pedido. ¿Cuáles son los desafíos que tienen estos chicos? La capacidad para comunicar pensamientos, ideas y emociones. Poder decir qué es lo que pienso, qué es lo que siento, qué idea tengo, y que esta comunicación sea efectiva. O sea, hay muchos chicos que los padres y también los docentes dicen, cuando habla no termino de entender qué me está queriendo decir porque está muy desorganizado lo que me dice. O sea, no hay un hilo conductor. El lenguaje es desorganizado. ¿Cómo podemos ayudarlos? Con cuadros sinópticos que sirvan de organizadores de la expresión, que puedan usar una lista de palabras que les permitan organizarse al exponer. O sea, ayuda muchísimo cuando es escritura que tengan el orden de introducción, nudo y desenlace, qué tengo que poner en la introducción, qué tengo que poner en el nudo, y que también se usen un borrador. Entonces, introducción, personajes, y ponen los personajes, dónde, coso, y después con eso arman la historia. No interrumpir para pedir explicaciones, esto cuando están hablando, por ejemplo, estamos tomando una lección oral y ellos están hablando, permitir que terminen de desarrollar su idea antes de nosotros intervenir y pedir que como que desarrollen algo que no nos quedó muy claro. Acompañar las evaluaciones orales con una oportunidad escrita, o sea, si nosotros queremos evaluar por medio de la oralidad, que estos chicos tengan la posibilidad de completar escrito. Muy bien lo que hiciste, fíjate, o sea, toma, te doy una hoja y mientras dan oral los otros, si querés completar lo que diste en forma oral para que lo puedan hacer. Evitar la exposición pública si son tímidos o ansiosos, o sea, no obligar. Es una, no, bueno, pero es en grupo, si todos tienen que dar la oral y es en grupo, y si él no habla, sus compañeros se quedan sin uno bueno, ok, elegir quiénes van a ser sus compañeros de equipo, y a ella, o sea, a él, darle el trabajo de quizás es el encargado de la cartulina y de organizar toda la información. Y por ahí mientras los otros hablan, él lo que va haciendo es mostrando, guiando qué es lo que están, por dónde vienen en el tema de la organización, pero no exponerlos. Dar material visual y apoyos gráficos que los ayuden a organizarse. Y ahora pasamos a los recursos socioemocionales y autorregulación. O sea, todo lo que vimos recién eran los recursos cognitivos. Entonces nosotros cuando recibimos un informe y tenemos los resultados de las pruebas, o sea, tenemos un WISC, tenemos un NEPSI, tenemos un EMFEN, todos los resultados, ahí nosotros lo que tenemos que ver es perfil de fortalezas y debilidades. ¿Cuál es el perfil de este chico que recibo más allá de su diagnóstico? ¿Cuáles son los desafíos que se le presentan en el momento de aprender? ¿Cuáles son los desafíos que se le presentan en el momento de demostrar lo que aprendieron y lo que no? Entonces nosotros cuando podemos ver cada una de las características de cada chico, vamos a dejar de hacer evaluaciones adaptadas para los que tienen dislexia, todos iguales, para los que tienen discalculia, todos iguales, para los que tienen déficit de atención, todos iguales, porque no son todos iguales. Y también lo que impacta mucho cuando hacemos eso es que si andamiamos más de lo que necesitan, el mensaje que les estamos dando es: a vos te falta mucho para llegar. O sea, vamos a la parte, o sea, vamos a la autoestima, o sea, los recursos socioemocionales, ¿no? El otro día nos pasó un chico, o sea, dos chicos que dio la casualidad que evalué yo a los dos, mismo colegio, misma clase, examen, uno con una dificultad específica de aprendizaje, pero con impacto en la comprensión lectora, con buena fluidez, en comorbilidad con un déficit de atención, otro con una dislexia diagnosticada en 2º grado, con maestra integradora hasta 7º, con una dificultad enorme en ser fluido, misma prueba, misma evaluación. El chico que tiene dificultades en la comprensión lectora llamó llorando a la mamá y dijo: me acaban de dar la misma prueba que fulanito, o sea, ¿por qué me dan esa prueba? Yo puedo hacerla igual. O sea, fue o sea, el impacto fue enorme, y si se hubiesen tomado el trabajo de ver las evaluaciones, que aparte al ser las dos de mías, o sea, mismo profesional, como la estructura es la misma, podrían haber visto que los perfiles eran totalmente diferentes y que todas las adecuaciones que habían hecho necesarias para el chico que está en 2º año y no le fluye y no comprende, no eran necesarias para el otro. Entonces ahora vamos a ver los recursos socioemocionales y autorregulación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de recursos socioemocionales y autorregulación? De la flexibilidad cognitiva, de la apertura que tienen, con la conciencia, la capacidad para regular emociones de forma asertiva, las habilidades sociales,
la metacognición y las funciones ejecutivas. ¿Qué es la flexibilidad? Es una habilidad mental que nos permite adaptarnos a situaciones nuevas y ajustar nuestro pensamiento y nuestra conducta de acuerdo a lo que nos devuelve el medio. ¿Cuáles son los desafíos de los chicos que son poco flexibles? Les cuesta mucho adaptarse a situaciones nuevas, les cuesta mucho resolver problemas, tomar decisiones y ser creativos, porque al ser más rígidos, no se les ocurren tantas opciones para resolver problemas, no se les ocurren tantas opciones para tomar decisiones ni para ser tan creativos como el resto. ¿Cómo los podemos ayudar? Permitir variaciones en la manera de hacer las cosas según lo que se necesita, o sea, que no tenga que hacer lo mismo que el resto, que poder variar lo que le pedimos a él, entender que la persona poco flexible se va a mostrar rígida y seguramente sea más literal, entonces poder darle claves explícitas de qué es lo que estamos pidiéndole que hagan. Pensar en alternativas cuando tienen que dar exámenes y ya tenemos las consignas. Entonces, por ejemplo, si tienen que dar una exposición oral, que pueda tener un PowerPoint, que pueda armarse un organizador de cómo va a decir esto de forma oral. Frente a los cambios, que puede usar recursos previos que le dan seguridad. Nosotros sabemos que le da mucha seguridad esa forma, o sea, no sé, sabemos que determinado tipo de examen les da seguridad y responde bien a eso, mantener eso para que esté seguro y pueda resolverlo, y así todo decirle, bueno, gordo, el próximo examen yo voy a cambiar las consignas y voy a pedirte que resuelvas de determinada forma. Entonces vamos trabajando hacia la flexibilidad, pero explicitándole a él y anticipándonos a la dificultad que se le puede presentar en el momento de que le demos el examen. La apertura, que es la capacidad que una persona, o sea, que tenemos para estar abiertas a nuevas ideas, nuevas experiencias, nuevos puntos de vista, poder tener en cuenta estos puntos de vista distintos y tener en mente y saber que no todos pensamos distintos, que hay distintas formas de pensar y de actuar. Los desafíos que se le presentan es la capacidad de aceptar nuevas ideas, que esto se da mucho en los trabajos en grupo. Cuando ponemos una clase a trabajar en grupo, los chicos que no son tan abiertos les cuesta tener en cuenta lo que aportan los otros compañeros de equipo. Y también adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes. ¿Cómo los podemos ayudar? Permitir que los materiales tengan adecuación. Por ejemplo, los colegios que dan lectura de verano, estas son las lecturas de verano que ustedes pueden elegir entre estas opciones de libros. Entonces, que ellos elijan qué libro quiere leer. Dar distintas maneras de representar lo mismo para que cada chico encuentre la mejor forma, o sea, de qué forma le resulta más fácil conceptualizar y poder explicar lo que sabe. Que usen andamiajes, o sea, con o sin diagnóstico. Generalmente estos chicos, o sea, no hay diagnóstico para, o sea, dificultades en la apertura. Entonces tenemos que ser nosotros los abiertos y tener como la mirada puesta en que capaz un andamiaje los ayude, y es como ese empujoncito mínimo que necesita para poder resolver de forma asertiva. Aceptar andamiajes traídos desde la casa o que hayan hecho ellos o que hayan hecho en tratamiento, o sea, con los profesionales externos que tengan. Trabajar en grupos para que ellos puedan tener en cuenta otras miradas y considerar distintas perspectivas y aceptar distintas maneras de producir. Entonces, situaciones de examen, qué es lo que queremos, pero poder dar, o sea, como el objetivo de aprendizaje es el mismo, pero las consignas son distintas. Entonces los chicos pueden resolver las consignas de acuerdo a su perfil. ¿Qué es la conciencia? Es la capacidad que tenemos para estar consciente de nosotros, de nuestro entorno y de lo que está pasando en este momento. Entonces, ¿cuáles dificultades se les presentan a estos chicos? Estar alerta, o sea, en una situación de clase, en una situación de aprendizaje, estar alerta, poder procesar la información que me están dando, poder interactuar con mis compañeros y con la maestra, y estar atento tanto a lo que estoy aprendiendo como a lo que está pasando adentro de la clase. ¿Cómo los podemos ayudar?
integrar en las consignas, poner enunciados. Vamos a analizar sintácticamente oraciones, si no te acordás los pasos, anotá lo que te acuerdes y pregúntame lo que necesites. Entonces los chicos van a empezar, me acuerdo que primero tengo que buscar el verbo, pero después no me acuerdo qué tenía que hacer. Entonces si nosotros le decimos, ¿qué le preguntabas al verbo? Ah, cierto, ¿quién hace la acción? Y así los vamos andamiando. Pensar en los pasos que exigen distintas actividades y permitir el uso de andamiaje. Entonces por ahí podemos darle a él o poner en la clase cuando estamos trabajando análisis sintáctico los pasos para análisis sintáctico, o cuando estamos haciendo suma de ángulos de un triángulo que puedan tener, porque aparte de esto se van a beneficiar no solo los chicos que tienen un diagnóstico, muchas veces se beneficia la gran mayoría de la clase. Entonces saben que para calcular ángulos, qué tengo que tener en cuenta, cómo lo tengo que resolver, qué tengo que restar y demás. Integrar pequeños ejercicios de respiración antes de una evaluación, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer una evaluación. A muchas personas lo que les pasa es que los exámenes, las situaciones de exámenes les da ansiedad. Muchas veces cuando nosotros contamos que a nosotros también nos pasa, ellos te miran como, bueno, yo también me ponía muy nerviosa en situaciones de examen, entonces lo que hacía era respiraba y es tipo, wow, no soy la única que me pasa. Entonces eso nosotros lo que los ayudamos es a poder regular y aprender cómo regularse y usar pausas cerebrales cuando sea necesario, que puede ser individual para estos chicos o a modo grupal. Bueno, ahora vamos a descansar, vamos a pensar en algo, vamos como a hacer un recreo mental. Y que cuando ellos registren, porque nosotros lo que buscamos es que ellos vayan siendo conscientes y vayan registrando lo que les pasa. Cuando ellos registren que están cansados y ansiosos, darles el tiempo, o sea, aceptar que están cansados y ansiosos y que registraron y darles la oportunidad de hacer algo para que esto, como para calmar esto. Y incorporar rutinas que pongan el foco en la metacognición, o sea, ¿qué estoy haciendo? Poder reflexionar sobre su propio aprendizaje, qué estoy pudiendo hacer, qué no estoy pudiendo hacer, qué cosas sí entendí, qué cosas no entendí, qué cosas no estoy pudiendo hacer porque no entendí. O sea, o sea, no estoy pudiendo hacer un análisis sintáctico porque no terminé de entender qué eran los verbos, qué eran los adjetivos y qué eran los sustantivos. Y estas rutinas recordárselos, tanto a ellos de forma individual, sino también a nivel grupal. La regulación emocional es la capacidad que tiene una persona para gestionar sus emociones de manera efectiva, adaptativa. Vi, Sil, tu presentación y pusimos la misma foto. Entonces, ¿cuáles son los desafíos de estos chicos? La ansiedad, o sea, todos sabemos lo que es la ansiedad y que es necesaria adaptativamente, pero ¿qué pasa cuando esta ansiedad es desmedida de acuerdo a la situación en sí? Y ansiedad muchas veces en consultorio, en el motivo de consulta, cuando preguntamos, ¿es ansioso? Y los padres dicen, sí, no puede esperar, quiere todo ya, quiere. Y en realidad, pero eso en realidad no es ansiedad, eso está más relacionado con la impulsividad y el control inhibitorio. En realidad la ansiedad es la preocupación extrema por cosas que no son tan, o sea, como dimensionar la preocupación. Entonces es mamá y papá salen a comer y yo tengo miedo de que no vuelvan y de que me quede solo y de que les pase algo, tengo una situación de examen y nada, y se me termina el mundo y por ahí cuando le decís, bueno, ¿y qué pasa si te va mal? No, en realidad nada, porque ya me fue mal en uno y la profesora me dijo que lo vuelva a hacer los ejercicios y me había sacado un 4 y como le entregué el examen con todos los ejercicios que había hecho mal bien, me puso un 6, o sea que aprobé. Entonces ahí los ayudamos a bajar la ansiedad, la impulsividad, el control inhibitorio, lo que les decía recién, y las relaciones interpersonales. Pasa mucho en consultorio cuando hacemos las evaluaciones y los padres te hacen este relato de no se queda quieto, en el colegio no dice sé qué, y cuando preguntas por lo interpersonal y decís, yo siempre pregunto, los amigos lo invitan a la casa y ellos invitan? Y muchas veces te dicen, invita a casa, pero lo invitan poco. Es esto, el impacto que tiene esa impulsividad y esa falta de control inhibitorio en las relaciones interpersonales. ¿Cómo podemos ayudarlas? O sea, que se hable de las emociones. O sea, que en clase no solo sepan lo que son las emociones, sino podamos prestarle atención y podamos validarlas. Y podemos preguntar qué se sienten, que puedan poner en palabras las emociones, tanto en clase como entre las evaluaciones. Si nosotros lo trabajamos en clase va a ser mucho más fácil que en una evaluación los chicos nos digan qué es lo que están pasando. Y permitir andamiajes que faciliten la tolerancia a la frustración. Dibujos en los márgenes, claves visuales,
cosa de que la frustración, la baja tolerancia a la frustración no impida que ellos dejen de hacer el examen. También permitir el uso de andamiajes que faciliten la regulación de emociones. Entonces, estoy muy ansioso, puedo tener la pelota antiestrés, necesito morder algo y descargar, puedo usar un mordillo, puedo usar determinado color, puedo hacer dibujos en los márgenes y aceptar con naturalidad las emociones. Nombrarlas, contenerlas de manera explícita, que ellos sepan lo que son, que esté habilitado en la clase a hablar de emociones, pero también contener estas emociones de forma asertiva, o sea, los docentes. Y usar imágenes de las emociones en las paredes. Entonces poder vincular, tener las emociones, entonces cuando estamos explicando un concepto nuevo, decir, es probable que muchos en este momento se sientan así. Por ahí tenemos una con cara así como de susto, otro con cara de sorpresa, otro tranquilo. Entonces, bueno, ¿quiénes están como esta cara? ¿Quiénes están como cómo están con esto? Y que ellos lo puedan decir. Las habilidades sociales son las habilidades necesarias, o sea, las que necesitamos para interactuar de forma afectiva y apropiada con los demás en situaciones sociales. ¿Cuáles son los desafíos de estos chicos? Comprender las señales sociales y emocionales, reconocer las necesidades y las emociones de los demás, las relaciones interpersonales, o sea, qué digo, qué no digo, cómo reacciono cuando me dicen algo, cómo me inserto en un grupo, cómo escucho y valido lo que me está diciendo el otro, y responder de manera adecuada a estas situaciones sociales. O sea, las habilidades sociales, bueno, obviamente nos impactan en toda la vida, pero en el ámbito escolar no solo está en la clase en sí, sino también poder tener el ojo y andamiar en la situación de recreo. Entonces ver, o sea, si juegan, con quién juegan, de qué forma juegan, si no juegan, y los vemos como que en los recreos están solos y como boyando en grupo, poder trabajar con el equipo y con los padres, bueno, quizás sería bueno que traiga algún juego que le gusta y que pueda jugar con los otros, entonces por ahí viene con el elástico y se engancha en un par a jugar el elástico, o trae un mazo de cartas de Pokémon y los que les encanta Pokémon se sientan con ellos a jugar en el recreo, andamiarlos para que ellos puedan mejorar su interacción social. ¿Qué es lo que podemos hacer en las situaciones de examen y de dictado de clase? Comprender que cualquier persona, o sea, las personas que tienen dificultades en habilidades sociales pueden tener dificultades para entender las consignas y muchas veces toman como literal indicaciones que no son literales, entonces poder tener en cuenta esto y volver a explicárselas. Codificar las preguntas en tareas de comprensión como literales o inferenciales, entonces ya trabajamos, ya les explicamos lo que son las preguntas inferenciales y las literales y poder ponerles cuáles son, de qué forma, para que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer. Evitar las consignas ambiguas, que no está muy claro qué es lo que se me está pidiendo. Completar oralmente las evaluaciones cuando la persona no logró acreditar contenidos, entonces asegurarnos de que sabía. Y acá, hago un paréntesis, ver cuándo. Porque si yo le voy a tomar de forma oral lo que no hizo, hay que avisarle, porque muchas veces pasa que dan la prueba de lengua y en la próxima clase de lengua es, bueno, vení, tal cosa no la pusiste del todo bien, a ver, decime. Y entonces agarramos desprevenidos, sin saber, la ansiedad sube y nos perdemos la posibilidad de que le vaya mejor y también sentamos como un precedente de, uy, si me va mal en la prueba, encima después me va a pedir que haga oral. Eso por un lado, y por otro, yo una chiquita con diagnóstico de dislexia le permitían así hacer de forma oral, pero me decía, Consu, yo rindo todos los días de la semana. Mis amigas rinden un día y yo rindo ese día la prueba, después al otro día me toman oral, después de vuelta me piden que refuerce la otra materia, entonces ella rendía toda la semana. Entonces también administrar eso. Y entender que las personas con dificultades en habilidades sociales generalmente son poco asertivos. Entonces ser contenedor y no calificar la mala conducta, o sea, poder entender nosotros como adultos por qué hace lo que hace, por qué reacciona como reacciona, por qué dijo sin filtro lo que dijo que no debería decir. Yo estoy con un paciente que está en tratamiento que ya, o sea, está para dar de alta, o sea, no termina de dar de alta porque la madre, más que nada, porque dice, no, pero ya está para dar de alta, pero lo que le está pasando ahora en secundaria es que no termina de entender qué le piden en una consigna, por ejemplo, de diagnóstico de espectro, cuando le piden justificar.
Cuando le piden, entonces el trabajo que estuve haciendo en tratamiento estas últimas semanas y trabajándolo con la maestra integradora, o sea, el mismo listado, en realidad es un andamiaje que está en el lectotruco y lo trabajé, se lo mandé a la maestra integradora que está con él en el colegio y la tutora que va a su casa también, y estamos todas trabajando en que entienda que cuando pide justificar, tiene que explicar y desarrollar. Entonces ya con eso, porque su rendimiento es impecable, pero lo que no termina es de entender qué le están pidiendo que haga. La metacognición, que es la capacidad que tienen las personas para reflexionar sobre su propio pensamiento y los desafíos que se le presentan, es en la resolución de problemas, o sea, qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Entonces, porque ellos lo que les cuesta es reflexionar sobre su propio pensamiento y regular su propio proceso cognitivo. Entonces, resolución de problema, bueno, se me presenta esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Qué es lo que ya sé? Tomar decisiones. Bueno, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo desarrollo esto que me están pidiendo? Poder entender cómo se aprende, o sea, sus propios procesos cognitivos, bueno, cómo aprendemos y cuáles son los desafíos que se me están presentando en este momento y por qué esto que me están pidiendo que haga ahora no termino de poder hacerlo. Entonces eso también es metacognición. Bueno, en realidad yo no puedo resolver estos ejercicios de matemática y despejar esta X, pues no terminé de entender qué era despejar la X, y no terminé de entender cuáles eran los pasos que tenía que hacer, y que cuando paso de un lado para otro tengo que cambiar los signos, y que mi objetivo es ir despejando hasta que me quede solo la X y una cuenta del otro lado que resolviendo eso lo hago. Y muy de la mano también la metacognición con la regulación emocional, o sea, poder regular mis emociones de forma adaptativa. Entonces, ¿cómo los podemos andamiar? Permitir el uso de andamiajes metacognitivos, o sea, que hacemos en los espacios terapéuticos y que ellos los puedan tener en la clase, entonces claves visuales en la cartuchera, carpetas, o sea, que ellos puedan ayudarse de eso, ser explícitos en relación a lo que se espera de las respuestas, o sea, yo acá lo que quiero es que vos expliques la diferencia entre, no sé, flora y fauna. Muy básica me salió el ejemplo, pero no se me vino esa cabeza. Permitir el uso de gráficos que explican los verbos típicamente usados en las consignas, que era esto lo que yo le decía de mi paciente, o sea, qué me están pidiendo cuando me piden que justifique. Permitir el uso de andamiajes que tienen pasos explícitos que ayudan a la persona a tomar decisiones mientras trabajan, o sea, qué me están pidiendo, qué es lo que tengo que hacer ahora. Y permitir el uso de tarjetas de vocabulario, que lo que los ayudan es organizar el discurso. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Hay muchísimas definiciones de funciones ejecutivas, o sea, como haciendo una síntesis, son las habilidades cognitivas, o sea, son habilidades cognitivas complejas que nos permiten planificar, controlar y adaptar nuestro comportamiento en fin de una meta. O sea, nosotros tenemos que una meta, o sea, resolver determinado problema o estudiar para un examen. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es cómo planificamos y cómo nos adaptamos para poder lograr esa meta, o sea, el objetivo. ¿Cuáles son los desafíos que se presentan a las personas que tienen, o sea, como inmadurez o dificultades en funciones ejecutivas? Mucha dificultad para planificar y organizar. Tengo un examen el jueves de la semana que viene, entonces yo si entreno rugby los lunes y los miércoles, me quedan solo los martes y los jueves, y el viernes tengo el cumpleaños de mi prima y me re divierte ir, entonces yo sé que los martes y los jueves sí o sí me tengo que sentar a estudiar. Eso les cuesta un montón. La atención sostenida en el momento que están estudiando o que están en clase, poder sostener la atención, el control inhibitorio, la flexibilidad, o sea, ser lo suficientemente flexible, o sea, que fue lo que hablamos antes, la memoria de trabajo y la toma de decisiones. ¿Cómo podemos andamiar? Yo acá dice primero memoria de trabajo, o sea, andamiajes en relación a la memoria de trabajo y andamiajes en relación al control inhibitorio. Memoria de trabajo, estas generalmente son como las más usadas y las más, creo que las más trabajadas en los colegios, y como que los docentes saben más de qué se trata. Dar más tiempo en los exámenes, dar consignas cortas, no usar en problemas matemáticos enunciados largos,
que diese información que no sea necesaria para resolver el problema, dar feedback en los orales, bien buenísimo, perfecto. A ver, pero eso ¿qué quisiste decir cuando dijiste tal cosa? Como ir dándole feedback, permitir el uso de claves de recuperación, o sea, las tarjetas de vocabulario, o quizás en una lección que pueda tener palabras claves que los ayuden a poder seguir el hilo de lo que quieren decir. Permitir el uso de pasos intermedios en resolución de problemas. Entonces ellos lo que pueden hacer, o sea, esto como no saturar la memoria de trabajo y poder ir descargando esta información y liberando espacio. Dar consignas cortas en los orales para que ellos puedan recordar qué es lo que se le pidió. Dar ejercicios de a uno por vez, que sería lo que yo les dije de esta chiquita que los de ejercicios de 2 minutos se los iban dando cortados. Permitir el uso de tabla pitagórica, calculadora, pasos de un análisis sintáctico, pasos, fórmulas matemáticas más complejas. Y en relación al control inhibitorio, permitir pausas de movimiento, o sea, cuando necesitan mucho moverse, que ellos puedan, ¿sabes? Se pueden levantar y por ahí pueden salir un ratito y volver de la clase. Permitir el uso de las bandas de goma abajo en las sillas, cosa de que se puedan mover, pero mientras se mueve, copia, responde, participa, resuelve problemas. Dar feedback explícito si vemos que responden de manera impulsiva, y facilitar el uso del semáforo, o sea, pido una escritura y veo que enseguida empiezan a escribir y poder hacer, no, gordo, o sea, acordate, primero pensá cuáles son los personajes, cuál es el lugar, dónde va a ser, después el nudo, qué es lo que va a pasar, entonces nosotros andamiamos y vamos dando feedback explícitamente para ayudarlos a frenar, y no penalizar expresiones impulsivas. O sea, todo el tiempo está levantando la mano y pidiéndome, entonces no basta, fulano, basta, no te voy a decir basta. O sea, no penalizar. Por ahí acercarnos después y decirle, mira, vos vas a ser el tercero de que te voy a decir que leas. Entonces él ya sabe que espera 1, 2 y tercero le toca a él. Usar el semáforo como herramienta para que puedan ir administrando el tiempo de trabajo. Moderar la cantidad de veces que sea feedback negativo, o sea, acá el elegir sus batallas, que también lo trabajamos con los padres, y es bueno, ¿qué es lo que vamos a trabajar esta semana? Y que él sepa qué es. Esta semana el objetivo es que puedas quedarte sentado en el banco la mayor cantidad de tiempo posible, y vamos a trabajar eso, y vamos a dar feedback sobre eso y no sobre eso, sobre que charla, sobre que se le cayó la cartuchera, sobre que hizo ruido con la boca, sobre que entregó incompleto y demás. No penalizar errores que se cometen por impulsividad o distracción. Haciendo un cálculo combinado, en el proceso se confunde un signo, le sale el resultado es erróneo. Y ahora vamos a las habilidades académicas. ¿Qué hablamos? Fluidez lectora, fluidez matemática, en escritura, comprensión lectora, el razonamiento matemático, la metodología de estudio y las habilidades de organización. Fluidez lectora es la capacidad que tenemos para leer de forma precisa, fluida y con comprensión. Y los desafíos que se le presentan a estos chicos que no son fluidos es leer un texto con facilidad, tener entonación y ritmo apropiado, poder atender al significado de las palabras, porque su esfuerzo es tan grande en decodificar y poder darle sonido a las palabras que pierden qué es lo que están leyendo, y como consecuencia comprender lo que leen. O sea, su esfuerzo está tan puesto, y todos los recursos cognitivos que vimos antes, al servicio de la decodificación, que pierden comprensión. Entonces, ¿cómo los podemos andamiar? Permitir el uso de las reglas, que es la foto que les mostré antes, que pueden seguir la lectura, anticipar el texto o los textos que se van a usar en clase o en situación de examen para que pueda realizar una lectura previa, y acá lo que beneficiamos también es el conocimiento previo. Pensar en el uso de libros que tengan versión audiolibro, entonces que mientras toda la clase lee, que ellos puedan seguir la lectura con un audiolibro. No calificar con nota al nivel lector, entonces que ellos puedan, o sea, como que la nota de la lectura no implique que ellos se llevan literatura. Entonces vengo todo bien, rendí todo, pero como mi fluidez lectora no es suficiente para un segundo año, como el chico que les conté antes, yo tengo que volver a rendir. No indicar practicar lectura de manera reiterada, le dicen los padres, bueno, sí, pero practiquen lectura, porque en realidad su fluidez lectora y es muy lenta, y su velocidad también, practiquen lectura, y los padres te dicen, practicamos lectura, leemos a la noche, llora porque no quiere leer, no, va leyendo letra por letra y termina la palabra y dijo cualquier cosa, y después inventan, lee las primeras 3 letras, inventan lo que sigue la palabra. Sí, como docentes
sea, ven que esto está pasando y que a lo largo de los meses sigue pasando, sí, pedir una entrevista con los padres y decir sería bueno que hagan una interconsulta y que lo evalúen porque vemos que es poco fluido, vemos que su velocidad lectora es menor a lo esperable para este grado, y permitir el uso de lectores electrónicos, que puede ser el teléfono, puede ser una tablet, puede ser una computadora o ese lápiz que les va leyendo. La fluidez de matemática es la capacidad que tienen para hacer operaciones matemáticas de forma rápida, precisa y eficiente, y los desafíos de estos chicos es conocer las reglas y los procedimientos matemáticos, automatizar operaciones básicas, y por ahí evaluamos chicos de 7º grado que te dicen cuando les das la resta, la resta se empezaba por atrás, ¿no? Y que suman, cuando restan 0 menos 8, ponen 8, porque dieron vuelta a los números, no tienen automatizada la operación, y poder aplicar conceptos matemáticos. Y yo acá les puse juntos, antes las adecuaciones, el razonamiento matemático, que es la capacidad de usar el pensamiento lógico y abstracto para resolver problemas matemáticos. Entonces esto impacta en la resolución de problemas, en la comprensión de conceptos matemáticos y en la toma de decisiones basada en datos. Y esto está muy de la mano con la comprensión lectora. Entonces pasa muchas veces en chicos que el colegio reporta dificultades en razonamiento matemático, que en realidad la dificultad está en la comprensión lectora. Y cuando los problemas se le leen, y las situaciones problemáticas se le leen, pueden resolver y pueden decir qué operación hacer. Pero como fallan en comprensión lectora, había puesto el cronómetro, como fallan en comprensión lectora, pareciera que fallan en razonamiento matemático. Entonces, que puedan tener la tabla pitagórica el tiempo que la necesiten, que puedan tener raíces y potencias, que puedan usar la calculadora por más que no se esté evaluando cálculo mental. O sea, cuando se evalúa cálculo mental, lo que hay que trabajar previamente son las estrategias que me ayudan a hacer buen cálculo mental, sumas que dan 10, sumas de dobles, sumas de casi dobles, permitir el uso de andamiajes que haya preparado en casa o en consultorio, el uso de tarjetas de vocabulario, cuando tengo que sumar qué palabras del problema me indican que tengo que sumar, qué palabras del problema me indican que tengo que multiplicar, y el cálculo auxiliar. Los cuadros de fórmulas en grados más avanzados, para que puedan recordar qué es lo que tienen que hacer, y permitir, o sea, maneras diferentes de hacer lo mismo. O sea, por ejemplo, las divisiones. Hay unos que hacen la francesa y les funciona perfecto, y hay otros que la francesa les complica un montón, y el cálculo auxiliar con el cálculo mental les complica, y lo pueden hacer de la forma tradicional, que lo hagan. En relación a la fluidez en la escritura, es la capacidad que tenemos para escribir de manera rápida, eficiente y sin esfuerzo, y los desafíos es producir textos de forma efectiva, ser lentos y escribir con muchísimo esfuerzo, y tener problemas en la organización del relato. Entonces los andamiajes que les podemos dar es que usen tarjetas de vocabulario que los ayuden a evocar reglas ortográficas, no penalizar la ortografía cuando se evalúa cualquier otra cosa que no sea ortografía, y en el momento que estamos evaluando ortografía y estamos trabajando con dictados, decir qué palabras nosotros vamos a calificar de todas las palabras de acuerdo a la regla que queremos que se aprendan, usar rúbricas explícitas al momento de indicar como tarea alguna producción escrita. Entonces, bueno, ¿qué es lo que queremos que tenga esta producción escrita? Permitir el uso de bancos de palabras, adjetivos, conectores, preposiciones, sustantivos que lo puedan tener y que los puedan usar, y el uso de vocabulario en imágenes para los que son más chiquitos. La comprensión lectora es la capacidad de entender y procesar la información que tiene un texto escrito. Era lo que les decía recién cuando hablamos de fluidez lectora. O sea, hay chicos que son fluidos, pero que no terminan de comprender, no terminan de entender. Hay chicos que no son fluidos y comprenden muy bien, hay chicos que no son fluidos y no comprenden. ¿Cuáles son los desafíos de estos chicos? Poder identificar las palabras, comprender las relaciones que tienen estas palabras, integrar la información del texto, inferir lo que me está queriendo decir y cómo viene la historia, resolver problemas, que acabamos a lo que hablábamos recién de razonamiento matemático, y poder analizar la estructura de un texto. ¿Cómo los podemos andamiar? Permitir el uso de marcado, o sea, que puedan marcar los textos, facilitar que señalen las palabras que no entienden y que buscan sinónimos o busquen la definición, dar en las consignas explicación de los verbos, o sea, qué verbo es
el que te va a indicar qué es lo que tenés que hacer. Explicar de manera explícita que hay preguntas literales y preguntas inferenciales y preguntas semi-inferenciales, que puedan identificarlas y si no marcárselas. Completar oralmente las actividades que se consideran incompletas o que son poco claras. La metodología de estudio son técnicas, estrategias y procesos que se usan para aprender y adquirir conocimientos de forma efectiva y eficiente. Estos desafíos que se ven el impacto de una metodología de estudio deficiente, no sé si la palabra que más me gusta, pero es la que me sale, es generalmente el impacto se ve en secundaria o en los grados últimos de primaria, pero en realidad es algo que tenemos que trabajar desde chicos. O sea, cuando nosotros trabajamos metodología de estudio desde chicos, ellos van aprendiendo cómo tomar apuntes, cómo organizar la información, cómo gestionar el tiempo, cuando llegan al momento que el impacto de que si no lo tienen, el impacto es mayor, ya tienen un trabajo previo. ¿Cuáles son los desafíos? La toma de apuntes, la organización de la información, poder gestionar el tiempo, cuánto tiempo me lleva a estudiar matemática y cuánto tiempo me lleva a estudiar lengua, hacer una lectura comprensiva, memorizar lo que tengo que aprender, consolidar ese aprendizaje y las situaciones de exámenes. Me dan un examen, ¿por dónde empiezo? Primero leo todo, después resuelvo las preguntas que sé y que estoy segurísima, y después dejo para el final las que no estáis segura, pero por lo menos no voy en orden, y quizás la última la sabía, pero no llegué porque la segunda me costó un montón y me perdí todo el tiempo de examen. Entonces, enseñar de manera explícita cómo estudiar, poner en las paredes del aula carteles que enseñen cómo estudiar en cada una de las disciplinas, y enseñar de manera explícita, hacer cuadros sinópticos y poder expresarse oralmente y poder organizar lo que quieren decir oralmente y por escrito. Usar momentos de estudio en clase como mini herramientas. Entonces por ahí se sientan en grupo, leen un texto, puedan sacar ideas principales, puedan organizar la información y dar feedback explícito de lo que se espera al momento de hacer una tarea. Y por último, las habilidades de organización, que van muy de la mano con la metodología de estudio. ¿Qué son las habilidades de organización? La habilidad para planificar y estructurar las actividades de aprendizaje. Entonces acá está la gestión del tiempo, dónde estudio, en qué espacio y en qué lugar, y cómo y cuánta luz tengo y cuántos distractores tengo. Entonces me siento a estudiar, pero con el teléfono y el WhatsApp abierto. Entonces todas mis amigas que están en sus casas ahora están chateando y contando cosas, entonces me distrae un montón. Y los recursos que necesito. Los desafíos es establecer objetivos claros. O sea, ¿cuál es mi objetivo? Estudiar literatura. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para lograr ese objetivo? Un plan de estudio efectivo, poder establecer prioridades. Generalmente los exámenes vienen como en la racha que ya pasó la semana pasada. O sea, mi hija decía, por fin puedo acostarme a dormir un horario, porque venía rindiendo y rindiendo y rindiendo y rindiendo. Entonces acostan todos, nos íbamos a dormir, o no, nosotros no, pero sus hermanos sí. Ella se quedaba repasando y se escuchaba en 1840 Estados Unidos. O sea, como esto, establecer prioridades. Bueno, si rendís matemática después de lengua, ¿qué estudio primero, qué estudio después, qué dejo para el fin de semana? ¿Qué es lo que me resulta más fácil y lo puedo hacer un día que estoy cansada, y qué me resulta más difícil y necesito hacerlo el sábado a la mañana? Mantenerse enfocados en tareas importantes y que puedan ir haciendo seguimiento de sus procesos. Entonces, ¿cómo los podemos ayudar? Que tengan una agenda visual en clase, más allá de que esté ahora el Classroom y más allá de que se trabaje la agenda para la autonomía y que para los chicos puedan anotar, que haya una agenda en clase. Podemos poner uno de los chicos y que se turnen, que sea el encargado de copiar en la agenda semanalmente, quincenalmente, mensualmente, qué es lo que tienen que hacer. Entonces decirles antes del segundo recreo, saquen una foto de la agenda, o acérquense y copien qué es lo que tienen que hacer para este mes. Y usar de manera explícita los relojes para ayudar a aprender y manejar el tiempo. Bueno, ahora vamos a tener 15 minutos para resolver determinada actividad. Cronómetro, como pusimos recién en el recreo, y que ellos vayan y ir diciendo, faltan 5 minutos, faltan 3 minutos y demás. Considerar cuando se planifican actividades y evaluaciones que el tiempo que a nosotros como adultos nos lleva a resolver una tarea es menor que el que le lleva a los chicos. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una evaluación y nuestra medida de
cuántos temas vamos a poner y cuántas preguntas es lo que nosotros podemos hacer, seguramente cuando lleguen a nuestros alumnos, ellos no van a poder hacer la cantidad que nosotros sí podíamos. Entonces, tener en cuenta esta diferencia. Y enseñar de manera explícita estrategias para organizarse frente a una situación de evaluación. Entonces, era lo que yo les decía antes. Leen todas las preguntas, marquen de a 1 a 5 qué tan preparados se sienten para responder determinada pregunta y empiecen por aquella en la que se sientan más preparados. Y aceptar la prueba que arranca por el 5, después viene la 3, después viene la 2 y después viene la 1. Entonces, todas estas adecuaciones que les presentamos es porque nuestro objetivo es que ningún chico quede atrás de lo que nosotros queremos que aprenda. Que nosotros, o sea, en situación de aprendizaje, no digamos no puede, sí puede. Es nuestro deber encontrar la forma de que ellos puedan. Y que nosotros como, o sea, en situación o sea, como docentes o en el tratamiento o el rol que nos toque, los ayudemos para que ellos puedan, porque es nuestra responsabilidad abrir ventanas de oportunidades y es nuestra responsabilidad como adultos hacer que los chicos que tenemos en tratamiento y los chicos que tenemos dentro de una clase aprendan. Muchas gracias. Espectacular, Con. Gracias. Espectacular, espectacular. Tenemos apenas unos minutitos de preguntas por si alguien quiere preguntar, abrir micrófono, preguntar en el chat. Mientras tanto, les contamos que les vamos a compartir por el WhatsApp los PDFs con las presentaciones y el adecuómetro para que puedan aprovecharlo y compartirlo. Sí, los que no se sumaron, yo lo puse en el chat, lo vuelvo a poner para que se puedan sumar al grupo de WhatsApp, porque ahí vamos, si bien va a ir también por mail, va a ir por WhatsApp. Y una cosa, cuando les mande, que me pasó en el workshop anterior, cuando yo mandamos las grabaciones de las clases, yo lo que hago es pongo el mismo programa que ustedes recibieron con la presentación del workshop y para que les sea más fácil, está. O sea, parece el mismo programa, pero en realidad en cada charla está el link. Como me pasó mucho el último, en el mail no están los links, en el mail no están los links, en realidad sí está, pero ustedes van a ver un PDF igual al programa. Pero es para que ustedes, si quieren escuchar la tercera charla, vean de qué se trataba y puedan entrar directamente al link. Muy bien. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Un placer esta mañana de sábado. Beso grande, buen fin de semana y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Beso grande a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Pones stop. Voy.